trabajados y cansados, y yo los haré descansar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú este año nos vas a llevar, Señor, por senderos de luz, de paz y de gracia, Señor. Vas a hacer grandes cosas en nosotros y en nuestras familias, Señor. Y si hay alguna brecha que tenemos que abrir, tú serás el que la romperás, Señor. Caminarás, Señor, siempre a nuestro lado y bendecirás nuestros pasos, Señor, para engrandecer tu obra y que cada día, Señor, profundicemos en tu palabra y que cada día nos hagamos grandes en sabiduría y en crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quería compartirles eh, algunas estrofas de este himno que se llama Abre mis ojos a la luz. Es una petición que me parece es muy acertada para cualquier momento del año, pero para este inicio de año es una petición que creo yo que podríamos mantener durante todo lo que falta de este año, para que el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo. Dice así. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pone en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Que el Señor les bendiga. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. También queremos saludar a las personas que nos ven por redes sociales, por Facebook Live. Y vamos a continuar hoy con el estudio del el líder siervo, el contenido de su ministerio. Lo último que vimos fue, ¿quién se acuerda cuál fue el último tema? Era, trae libertad a los cautivos. Y hoy vamos a ver el tema, el líder, el siervo de Dios, contenido de su ministerio, trae justicia a las naciones. Bienvenido desde Chimaltenango, Guatemala, don Pablo Alfaro. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y bien, vamos a continuar. Decíamos que hoy vamos a estudiar el tema trae justicia a las naciones. Vamos a ir a Isaías 42, verso 1, por favor. Isaías 42, verso 1, y nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Una de las tareas, dice Enrique Roloff en su libro, del siervo de Yahvé, era traer justicia a las naciones, implantar el derecho y la ley de Dios, es decir, difundir la revelación de su voluntad, que es justicia y orden entre los hombres. Si me ven que veo hacia mi lado derecho, es porque las notas las tengo por ese lado, entonces, y la cámara me queda así de frente. Para los que están en Facebook Live, pues sí, cuando veo las notas, pues estoy justo de frente a la cámara que transmite para Facebook Live. Bien, mis hermanos, continuamos.
Entonces, esa tarea de llevar justicia a las naciones fue una tarea importante para el siervo de Jehová. Isaías 42:4 nos dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esta indicación, junto con lo que dice Isaías 42:6, se lo leo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Aquí está hablando de que esa justicia va a ser llevada al pueblo de Israel, pero también al resto de las naciones. Es decir, Jesucristo sabía que venía y venía a una misión. Pero esa misión era incluyente para toda la humanidad. De hecho, en el hebreo la palabra que se traduce como naciones, ahí en Isaías 42:1, es Goy y significa gente o gentil en referencia a extranjeros o a naciones extranjeras. Entonces, podemos concluir que la obra de Cristo alcanzaría a toda la humanidad. Si bien su llamado primario es para venir a su pueblo Israel, su obra redentora alcanza a cada persona en este mundo a través de la historia desde que fue anunciada su venida en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se afirma en el pacto que hizo Dios con Abraham. Génesis 12:2-3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y asimismo lo revela el Evangelio de Juan. Juan 1:11-12 nos dice, a lo suyo vino, refiriéndose a los judíos, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra mundo, que es cosmos en el griego, se refiere a toda la creación y en este caso a cada ser creado, no solamente los judíos, ni tampoco un grupo de escogidos, porque los escogidos somos escogidos en Cristo. No somos escogidos por Dios unos cuantos para ser salvos, sino que toda la humanidad en Cristo tiene esa capacidad de alcanzar la salvación por medio de Él. Un verdadero arrepentimiento y reconocimiento del Hijo de Dios como único y suficiente Salvador en la vida de una persona inevitablemente seguido por cambios importantes en su comportamiento y en su ideología. Si ese poder de salvación que viene de Dios por medio de su siervo, su Hijo amado a quien entregó para que alcanzásemos el perdón de nuestros pecados, inunda la humanidad, una de las consecuencias será un cambio estructural en la sociedad. Algo que se verá a plenitud en el reino milenial cuando Jesucristo mismo esté reinando sobre toda la tierra. Como dice Apocalipsis 19:11-16. Apocalipsis 19:11-16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Perdón. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La justicia, entonces, es un tema relevante en el Antiguo Testamento. Ser justo es actuar conforme al derecho y no según normas abstractas o ideales, o según lo que nos conviene. La palabra que el pasaje de Isaías traduce como justicia es mishpat. Mishpat. Y su traducción literal es acostumbrar, condenar, veredicto, favorable o desfavorable, específicamente sentencia o decreto formal. Interesante esa palabra, ¿verdad? Todo lo que abarca su contenido, su significado. En la traducción Reina Valera tiene además la implicación de juzgar, del tribunal, de juicio, de mandato, manera, modelo, entre otros. Un teólogo católico llamado Serafín de Aucejo, citado por el autor del libro, Enrique Rulo, dijo o escribió: en el Antiguo Testamento, Yahvé obra siempre conforme a las normas definidas por su propia naturaleza y por las relaciones voluntariamente por él contraídas. Es decir, Dios no se contradice a sí mismo ni niega lo que él da. Me vienen a la mente las promesas. A veces decimos, vamos a reclamar las promesas de Dios. Hay gente que dice, vamos a reclamar las promesas de Dios, pero vamos a ver cómo son las promesas de Dios. Yo ya hablaba con mi esposa del tema. Cuando Dios, hay dos tipos de promesas que Dios hace, como vimos. Las promesas incondicionales, en las cuales Dios se compromete a hacer algo independientemente del actuar del hombre. Y las promesas condicionales, en las cuales Dios se compromete a hacer algo si el hombre obedece un mandato de Dios o cumple con una condición que Dios le pone. Entonces, ¿qué hay que reclamar? Promesas. ¿Verdad que no hay nada que reclamar? Porque las promesas con condición, aquellas que son, digamos, de las cuales podemos gozar, porque no todas las promesas son para la iglesia. Hay promesas que son para el pueblo de Israel solamente. Hay promesas que son para personas individuales en la Biblia. Y hay promesas generales que Dios da, que generalmente son condicionales, que si actuamos de cierta manera, obtendremos cierta bendición. Y como dijimos, las incondicionales, en las cuales Dios se compromete a sí mismo a hacer algo y no importa lo que el hombre haga, Dios va a cumplir con esas promesas. Eso lo estudiamos cuando vimos los pactos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué hay que reclamarle a Dios? Promesas. ¿Qué promesas hay para reclamar? Ninguna. Ninguna. Las que son incondicionales, Dios las va a cumplir sí o sí, porque Él dijo que lo haría. Y generalmente tienen que ver con el pueblo de Israel y no con la iglesia. Y las que son condicionales, depende de nuestra obediencia para alcanzar determinadas bendiciones. Entonces no hay nada que reclamar. Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Entonces, desde la perspectiva de este autor, Aucejo, la cual no contradice el texto bíblico, Dios ha establecido normas para el bien de la humanidad y actúa con respecto a nosotros de conformidad con lo que Él mismo estableció. Es decir, Dios no nos cambia las reglas del juego según le convenga a Él. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos a Dios actuando con justicia en todas las relaciones con los hombres. Es decir, Dios cumple exactamente lo que dijo que iba a hacer, lo que prometió. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Isaías 42:21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, la misión del siervo de Dios, Jesucristo, era la justicia, traer justicia a las naciones. Y es la misma hoy día para nosotros que estemos como sus siervos. Exactamente la misma justicia. Es nuestro deber denunciar los pecados y las injusticias del hombre a la luz de la palabra de Dios. Es nuestra misión predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llamar a todos a un profundo arrepentimiento y anunciarles que Dios los está llamando y quiere salvarles por medio de su Hijo unigénito, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria y vino a este mundo tomando forma humana y bajo la ley vivió su vida para cumplir la ley de su Padre Dios y por su justicia justificarnos delante de él. Dice Romanos 3:23-26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hago un paréntesis. La salvación es gratuita para usted y para mí, pero no lo fue para Dios, no lo fue para Cristo. En otras palabras, la recibimos gratuitamente, pero le costó a Dios Padre la vida de su Hijo. Le costó a Jesucristo, el Hijo de Dios, su propia vida. A quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fuerte ese pasaje, ¿verdad? Nos deja ver que la justicia de Dios llega a nosotros por medio de Cristo, a precio de su sangre, y es confiando en Jesucristo y en su sacrificio que alcanzamos la misericordia y el perdón de Dios y que somos justificados delante de Dios. Debe quedarnos claro, como lo expresa Rudolf en su libro, que no habrá año agradable del Señor para aquellos que están condenados eternamente al infierno por su pecado. Cuando el Señor en Lucas 4:18-19 lee del rollo de Isaías, lo tenemos nosotros en Isaías 61, 1-3, Jesús leía el rollo en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y le dijo a ellos: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y no les gustó a los judíos eso. Pero ¿saben una cosa? En serio, no puede haber año agradable para aquellos que están condenados eternamente al infierno por su pecado. No puede haber año agradable del Señor para aquellos que están presos, ciegos, oprimidos y maltratados por el enemigo, por Satanás. No habrá año agradable si nosotros, que hemos recibido el favor de Dios, nos callamos y no compartimos las buenas nuevas de salvación. Si la gran comisión es para la iglesia, y si esa es la misión que Dios nos encomendó, entonces me atrevo a decir que la misión de la iglesia es misiones. Y que una iglesia que no hace misiones no es, no es iglesia. La misión de la iglesia es misiones, y una iglesia que no hace misiones no es iglesia. Llámelo cualquier cosa, llámelo club, llámelo reunión de hermanos, llámelo lo que usted quiera. Pero si no cumple con la misión de Dios, no es iglesia, porque no está obedeciendo la misión de Dios. Tengo que aclarar que las misiones de la iglesia comienzan en la acera contigua a la entrada al templo. Ahí empiezan las misiones para la iglesia. En la acera que está afuera de la entrada de la iglesia, ahí empiezan las misiones, con toda la gente que pasa por ahí sin Jesucristo cada día.
Las misiones no empiezan en otro país, en otra ciudad, ni siquiera en otro barrio. Las misiones comienzan en casa, porque cada corazón sin Cristo es un campo misionero. Y usted y yo, que hemos recibido la salvación por gracia de Dios, somos los misioneros llamados para llevar la buena noticia de salvación a esos campos misioneros, a esos corazones, a esas personas en Cristo. Es nuestro deber prepararnos para testificar de Cristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Es así como llevaremos la justicia de Dios a todas las naciones. Nuestra vida debe introducir a Cristo en nuestra familia de sangre, en nuestro barrio, en nuestro centro de estudio y de trabajo. Es así como abrimos la puerta para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en los corazones de aquellos que reciban el mensaje de salvación y los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y los lleva al arrepentimiento. Es así como se construye la iglesia. Hermanos, ya basta de estar cómodamente sentaditos en las bancas o en las sillas de la iglesia, engordando espiritualmente. Es hora de que hagamos ejercicio. Es hora de llevar la buena noticia de salvación a los que no han sido alcanzados por ella. Me complace saber que este sábado el Ministerio de Escuela Dominical convocó a los niños, para que vayan a repartir tratados ahí en Cartago. Qué lindo. ¿Cuánto vamos a estar ahí? Acompañándoles. Los reto a que estemos ahí, acompañándoles. El Señor no fundó una iglesia para que esté cautiva dentro de cuatro paredes, sino que la fundó para salir a patear las puertas del infierno y rescatar por medio de la predicación del Evangelio a los cautivos del pecado. Para eso fundó el Señor la iglesia. No para que hagamos comilonas, no para que hagamos fiesticas. Oye, no es que esté malo tener compañerismo, no, eso no está malo. Lo malo es que nos hemos dedicado a eso y nos hemos olvidado de lo importante, salir a predicar el Evangelio. La última vez que convoqué a ir a repartir tratados, solo el pastor Marvin y este servidor fuimos. Y hermanos, es una vergüenza. Es una vergüenza. Póngame la excusa que quiera, pero es una vergüenza. Ojalá que ahora que el hermano pastor no va a estar, nuestra iglesia despierte, se levante y camine. Y haga ejercicio, predicando el Evangelio en todo Cartago. Es una misión en la que no podemos, no debemos desmayar. Dice Isaías 42:4, hablando del siervo de Jehová. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esa frase, las costas esperarán su ley, se refiere otra vez a toda la humanidad. Primera de Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora déjeme sacudirle un poquito las neuronas a todo el mundo, porque ya me las sacudí yo. La obra del Señor que se refiere aquí no es estar sentado en una banca engordándose, escuchando estudios bíblicos. La obra del Señor que dice aquí no es tener raticos de compañerismo ahí en la iglesia comiendo tamales, tomando café. No, no se refiere a eso. Esa obra se refiere a lo único que es importante realmente para Dios: que el Evangelio de Cristo sea predicado a toda criatura, para rescatar cuantas almas sea posible de la condenación eterna. Ese es el trabajo que el Señor valora. ¿Sabe que el Señor no me va a preguntar a mí a cuántos
hice pagar impuestos, o a cuántos ayudé con sus contabilidades, o a cuánto les enseñé a usar el Excel. No me va a preguntar nada de eso. Sabe que no voy a recibir ninguna coronita en el cielo por repartir tamales a los hermanos en la iglesia. Esas cosas vienen por amar la venida del Señor, por predicar el Evangelio de Cristo, por obedecer la palabra de Dios. Y si digo que amo la venida del Señor es porque estoy consciente de que viene. Y si viene, en la tierra va a haber gran tribulación y miles de millones van a adorar a la bestia y se van a condenar eternamente en el infierno. Y si ahora me dedico a trabajar de la puerta para adentro y no de la puerta para afuera, miles de millones van a seguir yendo al infierno cada día. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No podemos crecer en la obra del Señor sentados en una banca, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo único que no es en vano es predicar a Cristo, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Vamos a ver que el siervo de Dios trae luz a los ciegos y a los que andan en tinieblas. Quiero saludar a Carlos Méndez, a Blanca Díaz. Blanca Díaz es de Cuba. A L. Mata, una querida amiga de nuestra familia, que nos está viendo por Facebook Live. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Voy a terminar aquí las transmisiones. Permítanme un segundito. Y voy a terminar aquí la grabación. Hoy sí me acordé de poner a grabar.